Les saludo con mucho cariño y respeto y agradecemos a la directiva del CELAM que nos permita este espacio a los hermanos panelistas y a un servidor, porque el CELAM quiere también poner en primer lugar a los pobres, a los excluidos, y este panel es un signo de ello y lo agradecemos mucho. Tanto la hermana María Suyapa como el padre Venancio, que hablarán de los pueblos afrodescendientes, y un servidor y la hermana Laura Vicuña, que hablaremos también de los pueblos, sobre todo indígenas, aborígenes o como se les quiera llamar. El tema de este panel es las raíces culturales de América Latina y el Caribe, es decir, de dónde venimos para comprender quiénes somos nosotros también. Yo quiero presentar con ustedes lo que nos dice el documento de Aparecida al respecto, porque Aparecida no ha pasado de moda. El Papa Francisco insistió en que no se hiciera una sexta conferencia, sino que pudiéramos nosotros en asamblea eclesial, con participación de miles de gentes, descubrir qué nos dijo Aparecida, qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Y en relación con los pueblos originarios, sobre todo indígenas, se presentan en la primera parte en el ver, después vendrá la iluminación, después unas propuestas al final. Se propone aquí en el ver hechos positivos y hechos negativos. Como positivo, no voy a leer todo porque no me da tiempo, pero ustedes tienen el documento, tanto en este PowerPoint como un escrito que yo remito para ustedes, que existen en nuestra región diversas culturas indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas y suburbanas. Hay de todo efectivamente, pero los indígenas constituyen la población más antigua del continente y eso así. Ellos son los dueños originarios de estas comunidades y están tomando conciencia del poder que tienen para cambiar muchas cosas y lo están haciendo. Organizados se pueden hacer maravillas. Y también ellos emergen en la sociedad de la iglesia como un kairos, es decir, un tiempo de gracia, una oportunidad para que la iglesia sea más católica, para que la iglesia tome en cuenta otras culturas y no se encierre en un solo modo cultural. Entre otros hechos positivos se resalta que se han hecho esfuerzos para que el encuentro con Jesucristo vivo sea real y esté dando frutos que gracias a Dios los está dando. Por ejemplo, se han hecho algunos esfuerzos por inculturar la liturgia en estos pueblos. Se han hecho intentos y se va caminando, a veces con acierto, a veces con desaciertos, pero vamos caminando, aunque, como dirá el Papa, falta mucho por hacer. Él nos ha dicho que nos animemos a estimular expresiones autóctonas, cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos en la liturgia, porque ya lo pidió el concilio, pero dice el Papa, han pasado más de 50 años y hemos avanzado muy poco en esta línea. Y ojalá que hagamos caso al reclamo del Papa, que ya se nos propone desde la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne ¿en dónde? No en Roma, ni en Grecia, ni en Jerusalén, sino en Nazaret y con una cultura aramea que era considerada una cultura marginal. Jesucristo hizo esa opción de estar con los marginados también, de estar con los más pobres y necesitados. Como hechos negativos, dice el documento de Aparecida, estas comunidades no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones, y lo vemos por todas partes. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo sus diferencias. No los conocemos, yo no los conocía y por eso los despreciaba. Dios me permitió empezar a trabajar como párroco en una comunidad indígena hace muchos años y empecé a conocer que hay otra cultura y otra forma de ser persona, de ser familia, de ser comunidad, de ser iglesia, de ser creyentes. Su situación está marcada por la exclusión y la pobreza, pero queremos cambiar eso. Y por eso decimos, la iglesia acompaña a los indígenas y afros en sus luchas por sus legítimos derechos. Lo ponemos ahí, pero en la práctica no hemos hecho gran cosa. Hay que confesarlo y pedir perdón a Dios, pedir perdón a estos nuestros pueblos, porque hoy estos pueblos están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, en sus identidades, en sus diversidades, en sus territorios y proyectos de veras. Están a punto de desaparecer muchas etnias que son un tesoro de la humanidad, un regalo de Dios, pero están desapareciendo. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diferentes. Su progresiva transformación cultural, que están cambiando mucho en todas partes, también en la selva, provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas, y esto es cierto. Están desapareciendo ya muchos grupos, lamentablemente es una pérdida,
para la humanidad. Pero ante ello, ¿qué hacer? El segundo punto de Aparecida es el discernir o pensar o juzgar. Las semillas del verbo, esta es una afirmación fundamental, presentes en las culturas autóctonas, facilitaron a nuestros hermanos indígenas encontrar en el Evangelio respuestas vitales a sus aspiraciones más hondas. Como nos decía el Papa Benedicto en la Aparecida, encontraron en Cristo que era el Salvador, hablaban silenciosamente. La Virgen de Guadalupe se aparece y ella toma la cultura náhuatl de los indígenas de aquel momento. Ella hace a un lado su propia cultura y toma la cultura de los indígenas. Y ella quiere que se construya una casita para ir dar su amor, y su amor es Jesucristo. Y para que se congreguen en la unidad de las personas, es el anhelo de la Virgen María, el anhelo de Dios nuestro Padre. Ya en Santo Domingo habíamos dicho muchas cosas positivas de los hermanos indígenas, aborígenes y afroamericanos que tienen grandes riquezas, que son semillas del verbo, pero estas afirmaciones a veces quedan más en palabras, en teorías que en hechos. Reconocemos muchos valores que tienen, que se han enriquecido con la religiosidad popular, pero a veces, repito, todavía los despreciamos demasiado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esta es una propuesta fundamental del discernir. ¿Qué hacer? No somos una ONG, no somos unos antropólogos que busquen conservar estas razas como en un museo. Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los pueblos indígenas y afros exige anunciar a Jesucristo y la buena nueva del reino de Dios, denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de muerte, la violencia y las injusticias internas y externas, y fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico. Y quede muy claro, para nosotros lo fundamental es Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación de todos los pueblos, cita siempre. Y Él es el centro fundamental de referencia para discernir qué vale y qué no vale, valores y deficiencias de todas las culturas, no solamente de las indígenas, pero también de ellas. Por tanto, ¿qué de las culturas, de las tradiciones vale? El punto de referencia es Jesucristo. Él nos va a decir qué sirve, qué no sirve, qué no da vida y qué da muerte, qué da vida. Entonces, centrémonos siempre en Él. Por eso, el mayor tesoro que les podemos ofrecer es que lleguen al encuentro con Jesucristo resucitado, nuestro Salvador. Es el mayor tesoro que podemos ofrecer. No tenemos otra cosa más que eso. Él es a quien queremos que ellos lleguen, porque a partir de Él hay una vida nueva. Y Jesús se preocupa porque tengan salud, porque tengan alimento, todo. Pero es a partir de Jesucristo, ese es nuestro servicio que ofrecemos. Por eso que los indígenas ya evangelizados, también ellos colaboren para que se afiance la fe cristiana y a partir de la fe haya una promoción social integral. Estamos convencidos de que con la inculturación de fe en estos pueblos, la iglesia se enriquece. La iglesia se enriquece y ojalá que de veras lo tomáramos en cuenta. De veras es cierto. Y así, de veras, hay una gran catolicidad. Seguir reconociendo desde la fe la semilla del verbo, descubrir qué hay de Dios ahí. ¿Qué hay de Dios ahí? Y apreciar mucho su sentido comunitario, su religiosidad, su sacrificio. Aparecido nos propone ya algunas cosas, nos dice como principio fundamental, como iglesia que asume la causa de los pobres, alentamos la participación de los indígenas y afroamericanos en la vida eclesial, no solo en la liturgia, sino en toda la pastoral. Pero preguntémonos sinceramente, tú y yo, ¿qué hemos hecho para que esta aspiración, este deseo, anhelo de Aparecida se haga realidad? ¿Qué hemos hecho? Tú y yo alentamos su participación o los ignoramos, los hacemos a un lado, los menospreciamos. Vemos con esperanza el proceso de inculturación discernido a la luz del magisterio. Hay que seguir en ello, seguir en ello. Es prioritario hacer traducciones católicas de la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas. Esto es fundamental. Es una vergüenza que casi no haya Biblias católicas. Las Biblias que hay son protestantes, con muchas lagunas culturales y teológicas, pero es un gran servicio que ellos dan también. Pero ojalá que nos animemos y los textos litúrgicos para que se puedan celebrar los ritos también en su propio idioma y cultura. Hay que promover más las vocaciones y los ministerios ordenados procedentes de estas culturas, sacerdotes, diáconos, catequistas, tantas gentes, y que no sigamos menospreciándolos, que no sigamos imponiéndoles unas cargas tan pesadas, haciéndolos a un lado. Hay que descolonizar nuestras mentes, nuestros corazones, para que les demos el lugar que necesitan. Por ejemplo, en los seminarios y en las casas religiosas de formación, atender su formación inculturada, desde la teología, desde la filosofía, desde las ciencias, pero con una inculturación que ellos reclaman. Decimos en Aparecida que acompañamos a los pueblos originarios e indígenas y nos comprometemos a crear conciencia en la sociedad acerca de su realidad, pero esto
se ha quedado en palabras muchas veces. Repito, ¿cuántos de nosotros no vivimos esto? Decimos que apoyamos la denuncia de todo lo que le está perjudicando y a veces tenemos miedo. No lo hacemos. No nos damos cuenta de sus sufrimientos. Nos comprometemos a proseguir la obra de su evangelización, que esto es lo más importante, a partir de Jesucristo, que tengan el pan, la salud, la vida digna. La Iglesia debe estar atenta ante los intentos de desarraigar la fe católica de las comunidades indígenas, de veras, de veras. Hay que luchar mucho por ellos, comprometernos cada día más con ellos, con indígenas y con afroamericanos. Reconocer también a los afroamericanos es un reto que nos interpela para vivir el verdadero amor a Dios y al prójimo. Es un reto, que no los hagamos a un lado. Hay que conocer sus valores, la historia y sus tradiciones, entrar en diálogo fraterno y respetuoso con ellos. Y ojo, esto es un paso importante en la misión evangelizadora de la Iglesia. No podemos desentendernos de ellos. Terminamos en Aparecida diciendo que esperamos mantener con renovado esfuerzo, y esto hay que hacerlo en esta asamblea eclesial, nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres, valorar y respetar nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Y ojalá que pongamos en práctica esto. Para eso pongo 3 propuestas. Que en cada país se sigan organizando encuentros virtuales o presenciales de laicos, religiosas, sacerdotes, seminaristas procedentes de estas culturas para fortalecer su identidad y misión en la sociedad y en la Iglesia, como este encuentro latinoamericano de indígenas que hicimos en la Ciudad de México. Segunda propuesta, que en la reestructuración del CELAM se nombre a un obispo indígena, porque los hay en México, en Guatemala, en Bolivia, etcétera, con una secretaria y un secretario indígenas como responsables de alentar estos procesos con las conferencias episcopales de nuestra América. Ojo, sin sueldo ni oficina. Sin sueldo ni oficina, dando este servicio desde su propio país. Y hacer lo mismo con el área afrodescendiente. Sin este apoyo se pueden perder muchos procesos que ya se han llevado a cabo. Y finalmente, que desde el CELAM se sigan acompañando los diálogos de la teología india para clarificar sus contenidos y alentar la inculturación de la Iglesia en los pueblos originarios. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden. Muchas gracias.